Continuando entonces con la ayudantía, habíamos encontrado que el equilibrio en el nudo B estaría dado por las barras diagonales. En cuanto a las fuerzas verticales, tendríamos entonces la siguiente ecuación. Una tonelada que está en sentido negativo más las dos componentes de las barras DB y la barra BE, las cuales van a tener el mismo valor. Y obviamente estas componentes resultan de las cargas diagonales, ¿no? Que serían las que se tienen que multiplicar por el seno del ángulo 45 grados. Ahí está. Por lo tanto, la normal BD, despejando el sistema de ecuaciones, tengo que 1 sobre 2 veces el seno de 45, el factor me da 0,707. Que si lo transformo a unidades en kilopondio, 707,1 corresponderían al factor de amplificación de las barras BD y la barra BE. Muy bien. Ahora, el análisis del nudo A. Ya no estoy analizando aquí las reacciones, ¿no? Ya sabemos que la reacción es 0,5 debido a que la carga está en la zona media, que sería el nudo B, y por ende se va la mitad de esa carga al apoyo que está a su izquierda, que sería 0,5 en el nudo A, y la otra mitad sería el otro nudo, que sería el nudo C, que obviamente no lo vemos aquí en gráfica, pero entendemos que está con el mismo valor. En este análisis, al cortar las barras que coinciden con el nudo A, podemos ver que primeramente va a presentarse una componente inclinada a 45 grados, que al descomponerla en el sentido vertical por el seno de ese ángulo, obtengo la reacción que va a tener esa barra frente a la carita del apoyo, que vendría a ser la reacción del sistema, ¿no? Y obviamente también al cortar la barra horizontal, obtengo una componente horizontal de la barra AB. Y como pueden ver también, la inclinada de la barra DA presenta una carga horizontal que es descompuesta en ese eje multiplicando por el coseno de 45 grados. Si yo hago una sumatoria de fuerzas verticales, tengo que tomar en cuenta la carga que está hacia arriba, que es de 0,5 toneladas, que es la reacción, menos la componente vertical de la normal DA, que sería la normal DA por seno del ángulo. Lo coloqué de DA, DF porque son las mismas, ¿no? Son el mismo valor y obviamente podríamos trabajarlo también así. Entonces aquí como observación, la normal DF es igual a la normal DA, ¿no? Ahí está. Entonces si yo despejo, obtengo que la normal DF o la normal DA es igual a 0,5 sobre el seno de 45. ¿Ya? Por lo tanto, el valor de la carga en ese miembro es de 0,707 nuevamente y que corresponde al factor de amplificación para los esfuerzos obtenidos en esa barra DA. Entonces, y haciendo una sumatoria de fuerzas horizontales, obtengo la normal AB en sentido positivo menos la normal DF o normal DA por el coseno de el ángulo que es 45. De esa manera obtengo que la normal AB es de 500 kilopondios y de tracción. Entonces aquí vamos a hacer esa observación. Este valor de DA, normal DA, es en compresión y la normal AB es igual en tracción.
Ya, entonces ahí está. Esos son los esfuerzos, ¿no? Pueden anotarlo para que más adelante hagamos el análisis. Bueno, entonces ahí están los esfuerzos de esas barras. Y vamos a ver los esfuerzos internos. ¿Ya? De este lado, debido a esta carga de compresión, yo tenía 0,7 en DA, ¿no es cierto? Comprimía aquí. Y de este otro lado, la barra DB traccionaba, entonces quiere decir que esto sale. Por lo tanto, debido a las componentes que tienen en la parte horizontal, fíjense que se suman, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar con otro color. Esta horizontal sería así y esta otra horizontal sería así. Fíjense que las que están con amarillo se suman, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver aquí con ayuda del gráfico, cómo es que se suma. Sería la normal de A por coseno del ángulo alfa más la normal de B por coseno del ángulo. Lo vamos a poner de una vez 45 aquí. 45. ¿No es cierto? Eso menos la normal de E y esto es igual a 0. O sea, en ese nudo estoy haciendo la sumatoria de fuerzas horizontales en el nudo D. Es decir, acá, ¿no? Aquí. Entonces ya vimos que esta normal comprime, por lo tanto su componente es horizontal hacia la derecha y de este lado de ese nudo tracciona y la componente horizontal se suma, ¿no? Entonces aquí tenemos las dos. Esto es normal de A y lo voy a hacer con el mismo color. Normal de A por coseno de 45. Ahí. Listo. Y aquí a este otro lado estaría la normal de B por coseno de 45. Esta de acá. Y obviamente a esos dos vectores, la única que se opone sería esta de acá. Lo voy a hacer con otro color, con este verde. Esta barra DE va a tener un vector que va a ser la normal DE. Normal DE. Ahí está. Entonces así es como yo encuentro esta ecuación. Normal de A por coseno de 45 más la normal de B por coseno de 45 menos la normal de E. Y si se fijan, el valor de la normal de E va a ser igual a 1. 1 y va a ser en compresión, porque está comprimiendo, ¿no es? En ese lado del nudo, comprime la carga que llega. Compresión. Y vale 1. Ahora, ¿por qué es que no tomo en cuenta la componente de la barra DF? Fíjense que incluso ahí ya me indica el valor de 0. O sea, esta de acá. Aquí está, digamos, ¿no? Esa. ¿Debido a qué no se toma en cuenta? Debido a este equilibrio que se producen de las dos barras de A. Fíjense que esta componente va hacia arriba y es 0,07 por seno del ángulo. Y de este otro lado hay otra componente que también es hacia abajo, pero con el mismo valor de 0,7. ¿No es cierto? Entonces, aquí está la normal de A por seno de 45 de este lado. Y desde el lado que es para la barra de B, está la normal de B por coseno, por seno en este caso de 45, ¿no?
Ahí está, de este otro lado. Y si ustedes se fijan, el valor es 0,7 y 0,7 en ambas. Entonces, ya hay un equilibrio. La normal de A vertical se contrarresta con la normal de B vertical hacia abajo, ¿no? Ya por eso es que aquí esta barra es 0. Por lo tanto, si veo todos esos resultados en la tablita, sería de la siguiente manera, ¿no? La normal AD va a ser igual a la normal S y vale 707,1 de compresión, por eso es que está negativo. La normal DF, que es igual a la FE, sería 0. Y la barra AB, que es igual a la barra BC, tiene 500 de compresión. Lo voy a borrar esos dibujos. Y la normal DB y BE ahora sí trabajan, antes eran 0, sería 707 de tracción. Y la normal DE de compresión, que vale 1000 o 1, ¿no? Haciendo nuestro análisis, entonces así obtenemos los valores de los esfuerzos. Ahora, el desplazamiento. Tenemos esa estructura. Ya les coloqué ahí más o menos cómo es que se va a desplazar, ¿no? Tiene un desplazamiento hacia abajo toda la estructura debido a la carga vertical que se presenta en el nudo F. Entonces me pide hallar el desplazamiento ahí. Si yo me dirijo a ese gráfico, ahí tengo el gráfico cortado ya, donde las barras DE y FE, debido a que están en compresión, se van a cortar. Y es por eso que las flechitas indican un acortamiento en este sentido, que corresponden a la barra DF y la barra EF. Y si lo trasladamos perpendicular, es decir, aquí hay perpendicularidad, aquí hay 90 grados, 90 grados, entonces lo que se produce es el desplazamiento vertical que va a ir en esa dirección, que sería el desplazamiento vertical de F. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos los valores de compresión en esta parte de la tabla. Y sabemos que con relación de los triángulos, seno de 45, referenciándolo a este ángulo de acá, que es 45 grados, el opuesto sería delta L DF, que sería el acortamiento de la barra DF, y respecto al desplazamiento vertical ahí, ¿ya? Lo que lleva a decir que el desplazamiento vertical va a ser igual al delta L DF de la barra DF sobre seno de 45. ¿Cómo calculo entonces el acortamiento de la barra DF? Tengo la normal DF, que es igual a la normal DA, por su longitud de la barra DF, dividido entre E por A, que sería la fórmula de Hooke, ¿no? La generalizada. Pero ahora la normal la tenemos aquí, que es de compresión. Ahora, esta distancia, fíjense que no es correspondiente a la longitud de la barra DF, sino que es su totalidad del miembro. ¿Y eso por qué se produce así? Yo lo coloqué así porque así estaba colocado en el ejercicio que vi como práctico, pero no es así, ¿ya? Les voy a explicar por qué esta longitud varía. Sabemos que de resistencia de materiales, cuando se transmite una carga, los elementos que la resisten son todos los que están por debajo de esa carga. Entonces, vale decir primeramente que la barra que se va a cortar primeramente sería en su totalidad la barra DF, ¿no es cierto? Esa es la barra que se va a cortar. Pero fíjense que aún así la barra se va a seguir acortando. Es decir, va a seguir una segunda fase de acortamiento que va a corresponder a esta otra barra. Que bien sabemos que ambas tienen una longitud de 283 centímetros. Tanto esta de aquí arriba como la de aquí abajo. ¿No es cierto? Redondeado sería ese el valor. Que si nosotros lo sumamos ambas, nos va a dar un valor de 566, ¿no? Redondeado. Entonces, hay una segunda fase de deformación, la cual también va a colaborar en el desplazamiento.
Es decir, primeramente se va a deformar la barra DF y va a alcanzar una deformación, supongamos que la mitad, ¿no? La mitad, hasta ahí. Y luego a partir de ahí, la que se va a deformar, lo voy a hacer con el mismo color. Se deforma verticalmente y llega hasta ahí. Pero ahora debido a la segunda fase, que sería la barra que sigue, que está más abajo, la barra DA, también se vuelve a deformar y obviamente alcanza la deformación total, ¿no? Y es por eso que aquí la longitud es 565,7 de ambas barras. Y los valores constantes que conocemos de módulo elástico, que es 95.000, y el área de la sección transversal, que sería 225 centímetros cuadrados, que es 15 por 15, ¿no? Por lo tanto, si yo encuentro la deformación, el acortamiento, estamos hablando, es 0,22. Ese acortamiento corresponde a este que vemos en el gráfico, ¿ya? Este. Y ahora está con negativo porque es en sentido hacia abajo, ¿no? Si yo reemplazo esa deformación, ese acortamiento en mi ecuación de la deformación vertical, que es lo que quiere que encontremos, que es esta de aquí, ¿no? Entonces tengo que reemplazar 0,22 arriba y seno de 45 abajo, lo que obviamente me da como valor 0,31 negativo en centímetros. Entonces así obtenemos nuestro desplazamiento del nudo de aquí arriba, ¿no? El nudo de la cúspide. Siguiendo. Fíjense que así es la deformación que se produce. Hemos sacado 0,31, ¿no es cierto? Y obviamente bajo un programita de cálculo hemos obtenido que ese valor es el que me indica. Pero ahora una observación que les quiero hacer aquí también. En el ejercicio, el ingeniero, cuando hace este análisis para todos los miembros, aquí asume que es un apoyo simple o móvil, ¿ya? ¿Qué implica? Esto si es móvil, simple o móvil, obviamente esto se va a desplazar. Y sabemos que esto se va a desplazar en este sentido. Y entonces, para yo encontrar mi desplazamiento vertical, como lo hemos hecho aplicando las formulitas que hemos aprendido en resistencia de materiales, yo lo que tendría que hacer aquí es colocar ese apoyo fijo para que así el miembro que se encuentra aquí no se desplace. Este miembro se desplaza. Primeramente se desplaza este y luego, debido al efecto que va a tener sobre la estructura, este de aquí se va a desplazar también. Va a llegar quizás ahí, ¿no? Y de ahí recién el modelo va a poder analizarse, pero ya con un análisis de segundo orden. O sea, debido al desplazamiento se producen un reacomodo de todos los esfuerzos y obviamente tiene que hacerse un análisis de la estructura ya deformada y redistribuir los esfuerzos, que ya creo que les comenté anteriormente que eso no se puede hacer, no tenemos la teoría suficiente, pero sí, si pudiéramos nosotros indagar un poco, lo podríamos hacer, ¿no? No corresponde a la materia, pero ese es el detalle que les quiero dar en cuanto al ejercicio. Entonces, sí o sí, el ejercicio requiere que para calcular el desplazamiento que sea vertical netamente aquí y que alcance el valor que hemos obtenido bajo cálculo, que es 0,317, este apoyo tiene que ser un apoyo fijo. Y este también, obviamente, ¿no? Un apoyo fijo en ambos lados. Bien, entonces eso como observación. Entonces aquí termina la presentación del PowerPoint y les voy a hacer un esquema de lo que representaría la deformación con un apoyo móvil y ver cómo es que contribuye a la esbeltez. Ya enseguida les comparto nuevamente entonces la pantalla. ¿Se visualiza un programita de cálculo? ¿Me confirman, por favor?
¿sí? Ya no estamos en el PowerPoint, estamos en un programita de cálculo. Si ustedes quieren se lo descargan, les recomiendo cuando ustedes tengan ejercicios en análisis matricial de estructura, FTool se llama el programa, o si no se los voy a pasar igual para que ustedes puedan utilizarlo. Inicialmente habíamos colocado esta carga arriba, entonces la voy a borrar de aquí, la voy a colocar aquí arriba. Y fíjense cómo se deforma, ¿no? Que es lo que les mostré yo en gráfico. Así es como se deforma nuestra estructura. ¿Ya? Y los esfuerzos normales, obviamente, fíjense que hay un equilibrio en la barra de abajo. Eh, Aquí abajo había una tensión de tracción. Aquí abajo. Que resulta de que no habían dos apoyos móviles. Pero ahora es nula, o sea, es una tensión nula. ¿Por qué? Porque es absorbida por los apoyos, esa tensión horizontal. Y también fíjense que las normales cambian. Van a poder analizar en el video que esto cambia. Vamos a ponerlo entonces como estaba en el ejercicio, ¿no? Ya, entonces fíjense, el desplazamiento está así. Pueden sacarle una fotito si quieren. Y los esfuerzos también le van a sacar una foto para que hagamos la comparación. Ahí están los esfuerzos. Bien, entonces voy a cambiar la forma de apoyo. Aquí lo voy a dejar libre. Ahí está. Ahora, este es el ejercicio que hemos realizado y como está propuesto en el práctico, ¿no? Y de esta manera es que nosotros obtenemos estos esfuerzos normales, que son los que tenemos en el ejercicio de práctico. Está redondeado, ya está en toneladas estos valores. Aquí era 8.485 creo. Y aquí era 6.000, si no me equivoco, 5.000, algo por ahí, ¿no? Entonces fíjense, ahí están nulas las barras de en medio, que era lo que les decía. Pero ahora fíjense los desplazamientos, cómo se producen. Bueno, ya le sacan foto aquí y pasamos a los desplazamientos. Ahí están los desplazamientos. Fíjense, entonces aquí ya no es aplicable lo que hicimos en el análisis. ¿Por qué? Porque se produce primeramente un desplazamiento horizontal, que sería este, ¿no? Ese. Entonces así obtenemos ese desplazamiento horizontal. Por lo tanto, las longitudes de las barras cambian. Esta barra va a llegar hasta aquí, así. Y luego de eso se va a querer unir a esta otra que va a venir hasta aquí. Entonces ahí, cuando lleguen hasta ese punto, obviamente se va a producir una unión de estas dos barras. Esta se va a venir en esta dirección, va a chocar ahí a este punto, a ese nudo, y esta de aquí se va a venir ahí. Entonces esta de aquí puede que se acorte, la que está en verde puede que se acorte y la de aquí puede que se alargue. Entonces por eso es que no es aplicable la forma que habíamos hecho en PowerPoint, porque ya no es la misma distribución de esfuerzo y tampoco de desplazamiento, ¿no? Entonces es muy distinto a lo que vimos y por eso es que aquí asumimos un apoyo doble para que no haya desplazamiento horizontal y no se haga un reordenamiento de los esfuerzos. Ya. Entonces vamos a borrar esto. Ahora, esto como parte de los desplazamientos. Ahora, con respecto al esbeltez, si no hubieran estas barritas, las que estoy marcando, esta barra y esta barra,
Entonces la longitud del elemento, que sería todo este, sería 565, ¿no? 565.67 creo que era, centímetros. Pero la longitud sería ese valor, ¿no? Cuando hagamos nosotros nuestra ecuación de la esbeltez, va a ser igual a la longitud efectiva sobre el radio de giro. La longitud efectiva entonces va a ser 565, ¿no? Aquí, la longitud efectiva es igual a 565.67 centímetros. En el primer caso. Ahí está. Pero como nosotros tenemos en el ejercicio dispuesto las tres barritas aquí de vinculación, entonces en esta zona se va a generar una unión. Porque si no hay unión aquí, no se pueden colocar esta barra. No se puede colocar esta ni esta si no hay un elemento de unión, ¿no es cierto? Entonces por esas razones que ahí se produce una articulación debido a la unión que van a tener esas barras. Y en ese caso, el segundo caso, que ya sería con esas articulaciones, la esbeltez nuevamente va a ser igual a la longitud efectiva sobre el radio de giro, ¿no? Pero en este caso, la longitud efectiva va a ser igual a la mitad, que sería 283 centímetros, que lo hemos hallado también mediante un cálculo inicialmente. Entonces, a ver, calculemos. ¿Cuánto es el radio de giro de una sección cuadrada, que es de 15 por 15? Es igual a la base sobre 3.46. Eso está en su formulario, les he pasado yo un formulario, ¿no? Entonces sería 15 dividido entre 3.46. ¿Cuánto me da el valor del radio de giro? A ver. 15 dividido entre 3.46. Da 4.33 centímetros. ¿Ya? Y a continuación, la longitud efectiva sabemos que es 283. Entonces, ¿cuánto da mi esbeltez? Va a ser 283 dividido entre 4.33. 283 dividido entre 4.33. Me da 65,35. Es adimensional y esto es mayor que la esbeltez límite, ¿no? De la columna intermedia, que es mayor a 57. Por lo tanto, con esta observación, mi columna es larga, ¿no? Esto ya lo llevamos en una anterior ayudantía igual. La columna es larga y la ecuación que me define la tensión de compresión admisible es la siguiente, es la de Euler, ¿no ves? Pi por pi al cuadrado, ¿no? Pi elevado al cuadrado por el módulo elástico, todo esto dividido entre 3 por la esbeltez de cálculo elevada al cuadrado. ¿No es cierto? Esta es la ecuación. Si yo reemplazo entonces la tensión de compresión admisible, aquí es igual a pi, que es 3.1416, ya sabemos, elevado al cuadrado, por 95.000, todo esto dividido entre 3 por 65.35 elevada al cuadrado. Y, a ver, hagamos cálculo. Sería pi elevado al cuadrado por 95.000 entre 3 por 65.35 elevado al cuadrado. Me da 73,18. Pueden ir haciendo seguimiento, ¿ya? Centímetros al cuadrado.
Ese sería entonces mi tensión admisible de compresión. Y sabemos que para sacar la P admisible, yo tengo que multiplicar la tensión admisible por el área, ¿no es cierto? Y el área sabemos que es 225. Entonces reemplazo solamente acá. Y obviamente obtengo el valor de P, que es la P admisible, que es capaz de soportar la columna con esas dimensiones. Entonces 73,18 por 225 me da 16.000, creo que ya. 16.465,5. Y esto podemos hacer comparación con el valor de carga que absorbe esa columna. Fíjense que la normal es 8.485, ¿no? O 8.500, digamos, redondeado, ¿no? Entonces podríamos decir que el valor, que es 16.465,5, mayor que 8.485 kilopondios. Por lo tanto, esto resiste, ¿no? Lo que es capaz de soportar es mayor a lo que me está viniendo como esfuerzo. Entonces ahí está la comprobación de esa estructura, ¿no? Entonces voy a borrar estos dibujos. Ahí está. Ustedes pueden hacer el análisis como si fuera el primer caso. Quizás no aguante, ¿no? Quizás sea mayor nuestra esbeltez, entonces puede que reduzca la tensión admisible. Ya, entonces esto es entonces el análisis para la comprobación del elemento. Y aquí estaríamos finalizando entonces la disyuntiva. Voy a dejar de grabar para que puedan hacer su pregunta, ¿ya?